Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. Buenas tardes, hoy es el jueves 7 de abril, le tenemos efectivamente todas las noticias y todas las voces, pero desde luego y en primera instancia está usted y por lo tanto lo saludamos a nombre de todo el equipo. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Buena tarde. Buenas tardes, Pepe. Hoy nos toca saludar al equipo de los técnicos en la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes al frente del equipo, Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y un agradecimiento muy especial a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con todas las noticias relevantes, comenzando por decirle lo que a lo mejor ya sabe y si no, para eso estamos. Comentarle que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo sobre la ley de la industria eléctrica. La Suprema Corte de Justicia declaró que la reforma eléctrica vigente, la actual, no la que propone el presidente como reforma o contrarreforma, dicen algunos, no, la actual es constitucional. De esta manera, bueno, pues se le contesta a aquellos que demandaban a la Corte declarar la inconstitucionalidad de esta ley vigente. Entonces, las empresas privadas generadoras de energía que reclamaban esta inconstitucionalidad de la reforma eléctrica, pues ya se amolaron, porque el Pleno de la Corte avaló el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad en la producción y comercialización de energía eléctrica. El voto del ministro presidente Arturo Saldívar fue un voto decisivo. Tenemos la comunicación con Juan Antonio Jiménez en este momento. Juan Antonio, tú tienes la crónica de la sesión en la Corte que fue bastante larga, en donde se discutieron varios puntos del tema de la reforma vigente ante la controversia constitucional. Adelante, Juan Antonio, buena tarde. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. La ley de la industria eléctrica seguirá vigente debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada de los 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de la reforma aprobada en marzo del 2021. En una sesión inusual que se extendió prácticamente por 5 horas, las ministras y ministros Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez, Juan Luis González Alcántara Carrencá, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo y Luis María Aguilar Morales se pronunciaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la norma relacionados con el despacho y suministros de la energía eléctrica. En ese sentido, también hay que destacar que el alto tribunal tampoco alcanzó la mayoría calificada para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, por lo que, como señalábamos, va a continuar vigente. 7 ministros se manifestaron por declarar esta inconstitucionalidad que consideraron vulnera la libre competencia y deja en libertad y en desventaja a las llamadas energías limpias, quedándose a un solo voto de los 8 requeridos para que el máximo tribunal pueda invalidar una norma que ya es vigente. Los resultados de esta votación significan que las impugnaciones a la ley se desestiman, por lo que la Suprema Corte no emitirá ninguna jurisprudencia sobre su validez. Esto deja abierta la puerta para que sigan los juicios de amparo que le impugnan y los juzgados y tribunales puedan emitir libremente sus fallos caso por caso. Durante la sesión de este jueves, los votos que avalaron la propuesta de declarar la constitucionalidad de esta parte central de la reforma eléctrica promulgada en marzo del 2021 fueron precisamente los que votaron es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Moza, la ponente, por supuesto, Loreta Altizal, y el voto decisivo, sin lugar a dudas, fue el del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. De esta manera, Pepe, concluye esta sesión que inició el martes pasado con 2 de las ponencias y pues, sobre todo la presentación que dio Loreta Ortiz, y ahora que tras una discusión prácticamente de 5 horas, algo inusual en el alto tribunal, cuando pues se da esta resolución. Pepe, el reporte. Fueron 7 votos por declarar la constitucionalidad contra 4 votos
que declaraban la inconstitucionalidad. A ver, a favor de la... Voy a tratar de ser claro porque estos técnicos jurídicos a veces nos llevan a confusiones. A favor de declarar la actual reforma eléctrica vigente, a favor de declararla inconstitucional, hubo 7 votos, los que tú mencionabas. Y en contra de declararla inconstitucional, es decir, de declararla constitucional, hubo 4 votos. Se necesitaban 8 votos para declararla inconstitucional. No se consiguieron, fueron 7 votos contra 4. El voto del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, fue el voto finalmente decisivo y por lo tanto se declara que no procede declarar inconstitucional la reforma vigente que le da a que le da a la Comisión Federal de Electricidad, pues prácticamente el monopolio en la producción y comercialización de energía eléctrica contra la controversia que habían establecido empresas del sector privado en materia de producción de energías limpias, ¿correcto? En pocas palabras. Así es, Pepe, que bueno, pues hay que destacar que aún todavía se puede ir caso por caso para que la gente pueda ampararse tras este resolutivo que dan en la Suprema Corte. Y es que hay que destacar que por esta mayoría que se da, bueno, pues se cierra ya este registro, tal como ya lo había anunciado en su momento el propio Arturo Saldívar, para que a más tardar el día de hoy, el tiempo que durase, se pudieran obtener estos resultados. Y aquí están precisamente ahora en donde se da esta declaratoria, Pepe. Muchas gracias por la información, Leopoldo, que estés muy bien. Perdón, Juan Antonio, discúlpame, me estaba adelantando. Gracias y que estés bien mientras tanto. Buena tarde. Es Juan Antonio Jiménez, que quede claro. Ahora, ¿por qué dije Juan Antonio? ¿Por qué dije Leopoldo? Pues porque en cualquier momento vamos a estar en contacto con él, toda vez que se está llevando a cabo justo en estos momentos en los juzgados del Penal de Barrientos la audiencia inicial por el homicidio de Hugo Carvajal, del joven Hugo Carvajal. Como usted ya seguramente sabrá, anoche, pasadas las 20:15, el presunto homicida del joven Héctor Hugo Carvajal Amaro se entregó a las autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y fue inmediatamente trasladado al Penal de Barrientos, donde en este momento y de acuerdo con la ley se está llevando a cabo la audiencia. No tenemos en este momento el contacto con Leopoldo ni con ningún otro reportero porque los que están dentro de la sesión, de la audiencia, están sin teléfonos celulares, no pueden comunicarse, toda vez que así lo ordenó el juez de la vista. Pero sí se está realizando esta primera audiencia en contra de quien fue señalado como presunto homicida del joven Héctor Hugo Carvajal Amaro, quien murió precisamente a manos de personal de seguridad en un salón de eventos clandestino en el municipio de Jilotzingo, Estado de México, la madrugada del domingo. Además del presunto agresor, quien se entregó la noche de ayer, a la audiencia acuden los padres del menor ultimado. La primera audiencia por el homicidio ocurrido durante el fin de semana fue programada para comenzar a las 2:30 de la tarde en los juzgados del reclusorio ubicado, el de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla. Por supuesto, hay más noticias importantes, en pocas palabras. José Luis Arévalo, adelante. Efectivamente, Pepe, senadores y demócratas de los Estados Adelante, Unidos. José Luis. Efectivamente, no me escuche, José Luis. Pepe, Vamos a hacer un corte y volveremos a establecer la comunicación. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Luis Arévalo, adelante, tú tienes noticias importantes en pocas palabras. Efectivamente, senadores demócratas de los Estados Unidos han acusado al presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer uso político de la Fiscalía General de la República. En este sentido, López Obrador ya les contestó y los llamó mentirosos a los demócratas por dichas acusaciones. Esta mañana un choque entre una unidad del Metrobús y un camión de pasajeros dejó un saldo de por lo menos 60 personas heridas. Esto sucedió en Paseo de la Reforma. La Secretaría de Movilidad de la capital de la República Mexicana anunció que la línea del camión de pasajeros va a ser suspendida durante 30 días. Mientras tanto, también esta mañana,
en circuito interior, un camión se volteó causando un severo caos vial por varias horas. Malas noticias para la economía porque la inflación del mes de marzo ha sido la más alta en muchísimos meses. Se aceleró la inflación por encima de lo esperado y alcanzó niveles no vistos desde el año 2001, específicamente enero del 2001, reforzando las apuestas a que el Banco Central continuará elevando su tasa referencial el próximo mes. El índice general de precios al consumidor se ubicó en 7.45% frente al 7.28% que se registró en el mes de febrero. Ante el Pleno Legislativo tomó protesta como presidenta municipal sustituta de Aguililla la señora María de Jesús Montes Mendoza, quien fungía como regidora, esto tras el asesinato del ex edil César Arturo Valencia Caballero, sucedido el pasado 10 de marzo, nueva alcaldesa en Aguililla. Bueno, unos 150 migrantes, casi todos centroamericanos, fueron localizados cuando eran desplazados en 2 vehículos, esto en el municipio de Cuautlancingo. En la intervención por parte de las autoridades se logró la detención de 2 presuntos traficantes de personas llamados, como todos sabemos, como polleros. Anoche se reportó la presencia de 2 vehículos sospechosos sobre la calle Maravillas dentro de la zona industrial de la Junta Auxiliar de este lugar de Sanctorum. Esto sucedió, como le digo, en Puebla. Y ya por último, ¿qué ha pasado allá en el conflicto en Europa del Este? En el día 43 de la bitácora del reporte de guerra, bueno, pues han suspendido a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mientras que Rusia respondió que esto es ilegal. Ucrania, por su parte, sigue llamando a desalojar zonas en riesgo y le ha pedido a la OTAN más armas para defenderse. En Mariupol se calcula que hay 5,000 civiles asesinados. Gracias, José Luis. Y bueno, esta sesión del Consejo de Seguridad de la ONU la vamos a comentar en un momento más, incluso con el embajador de México ante el máximo organismo internacional, ya que México, nuestro país, fue uno de los 58 estados que se abstuvieron de la votación. El embajador de la Fuente dijo que excluir, suspender no es la solución, pues deben mantenerse ante todo los canales del diálogo. Hablaremos con él en un momento más para que nos explique esta posición de México. Primero tenemos el contacto con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. En este momento él tiene el pronóstico del tiempo para las próximas horas, actualmente y para las próximas horas, y le queremos preguntar cómo va a estar el clima el próximo domingo, fecha señalada para llevar a cabo la consulta ciudadana de revocación del mandato presidencial. ¿Cómo te va, Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. El día de hoy altas temperaturas, pero con incremento de nublados, potencial para chubascos, tormentas y lloviznas en sectores del Valle de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, también en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Península de Yucatán. Esto debido al sistema frontal número 41, muy fuertes vientos por arriba de 70 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en el Golfo de California. Para la Ciudad de México, de 26 a 28 grados centígrados, con probabilidad de chubasco, tormenta eléctrica y lloviznas. Monterrey 26 grados, Guadalajara 31 grados. El pronóstico para el domingo, Pepe, el ambiente muy caluroso en la mayor parte del país con temperaturas arriba de 30 grados centígrados, probabilidad de tormenta eléctrica, chubascos y lloviznas en el Valle de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Alberto Hernández Unzón. Gracias por esta información, sin duda de gran utilidad. Nos permite, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar en un momento con el parte de guerra, lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que sucedió en el Consejo de Seguridad y la reacción que tuvo México a través de nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente. Todo en un momento. Telefórmula en el... Hoy comenzamos con la información que se ha generado este día, este jueves, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Fueron 93 votos a favor y 24 en contra y 58 abstenciones, entre ellas la de México, que la Asamblea General de Naciones Unidas votó finalmente a favor de suspender a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos
debido a las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos en contra de Ucrania. El embajador ucraniano ante Naciones Unidas acusó a Rusia de abusos horribles y planteó el tema del asesinato de civiles en la ciudad de Bucha, recientemente expuestos a través incluso de videos. Los países de la ONU han decidido este jueves suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos cometidos en Ucrania. A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de la ONU ha aprobado la medida con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Bucha y decenas de otras ciudades y pueblos ucranianos en los que miles de residentes pacíficos han sido asesinados, torturados, violados, secuestrados y expoliados por el ejército ruso, sirven como ejemplo de lo dramáticamente alejada que está la Federación Rusa de sus declaraciones iniciales en materia de derechos humanos, ha señalado el representante de Ucrania en la ONU. Por su parte, el embajador adjunto de Rusia ha instado a los miembros a votar no, afirmando que lo que estamos viendo hoy es un intento de Estados Unidos de mantener su posición dominante y su control total de las relaciones internacionales en materia de derechos humanos. Rechazamos las acusaciones falsas contra nosotros, basadas en acontecimientos escenificados y en falsedades que circulan ampliamente, ha destacado. La ONU ha solicitado una investigación independiente sobre Bucha. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya se sumó el martes a los crecientes llamamientos internacionales para que se investigue la matanza de civiles en la localidad ucraniana. Les decíamos hace un momento que México fue uno de los 58 estados en la Organización de Naciones Unidas quienes se abstuvieron de la votación. Está en este momento el doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, justamente para comentar estos hechos. Doctor de la Fuente, embajador, gracias por aceptar esta invitación para charlar unos minutos desde la sede de Naciones Unidas. Muy buenas noches para ti. Buenas noches, Pepe. El gusto es mío de platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, embajador. ¿Por qué México se abstiene de la votación en las Naciones Unidas, donde hubo 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones para mover a Rusia de la Asamblea General, a Rusia del Consejo de Derechos Humanos? Pues mira, Pepe, para empezar, porque nos parece que suspenderlo es un contrasentido. Lo que necesitamos es que Rusia le rinda cuentas, entre otros, al Consejo de Derechos Humanos, frente al cual todos tenemos que rendir cuentas. Suspenderlo lo único que hace es evitar que tenga que rendir cuentas. Pero además, la propuesta que hoy se aprobó, hay que verla en el contexto real. Es una propuesta que no tuvo ni siquiera una mayoría calificada. Es una propuesta que le resultó contraproducente al bloque, digamos, más radical del ala occidental, porque perdió 50 votos en comparación con las resoluciones previas, la que presentamos junto con Francia, que tuvo 140 votos, ahora bajó a 93, perdió 47 votos. Le dio a Rusia 20 votos más. Rusia tenía 5 votos a favor, hoy tiene 24. Es decir, y es una resolución que lo único que hace es suspender a un país de un órgano subsidiario de la Asamblea General, cuando lo que necesitamos realmente es que haya una investigación independiente que identifique a los responsables, que tipifique los crímenes y que los presente a rendir cuentas, porque son unos criminales, porque las imágenes son inadmisibles, porque son atroces. Aquí no se trata de estar suspendiendo a alguien de un consejo. Se trata, como lo ha dicho el secretario general, como lo ha planteado México reiteradamente, para que una investigación independiente y la Corte Penal Internacional actúen de conformidad con sus atribuciones para que identifiquen plenamente a los responsables. Entonces, me parece que, y tiene que quedar muy claro, que nosotros nos abstuvimos porque esto no es la esencia del problema y porque estar excluyendo en este momento a alguien de la mesa donde tenemos que seguir discutiendo tampoco nos ayuda a tratar de encontrar una solución diplomática que permita restaurar la paz en Ucrania. Entonces, estos son los argumentos de México. México ha condenado claramente la invasión,
ha condenado los ataques a civiles, ha condenado las imágenes horrorosas que a todos nos han conmovido y que nos parecen inadmisibles, pero no pensamos honradamente que esta sea la forma de contender con el asunto. Yo honradamente creo que en esta ocasión fue una estrategia que no le salió bien porque perdieron votos, le dieron más apoyo a Rusia, polarizaron más a la Asamblea y la verdad es que perdimos un poco de foco lo que realmente importa, que te insisto, Pepe, lo que le importa a México es que los responsables paguen las consecuencias de sus crímenes. Eso querrá decir entonces, embajador de la Fuente, Juan Ramón, eso quiere decir que México sí está de acuerdo en investigar crímenes de guerra cometidos por Rusia. Absolutamente, y lo dijimos con toda claridad en el Consejo. No solamente apoyamos plenamente el planteamiento del secretario Guterres, sino que tenemos la instancia de la Corte Penal Internacional, con la cual, Pepe, por cierto, déjame decirte que México es el país encargado de enlazar al Consejo de Seguridad con la Corte Penal Internacional, porque somos uno de los países signatarios del Estatuto de Roma y hemos impulsado, trabajamos de cerca con el fiscal, y además hay una tercera instancia que se formó también a petición de la alta comisionada para los derechos humanos en Ginebra, Michelle Bachelet. Es una comisión investigadora con 3 expertos independientes que también México votó a favor para que se estableciera esa instancia y que pronto vamos a tener los elementos judiciales necesarios para proceder, no con suspensiones de consejos, sino para proceder en los términos que merecen quienes hayan cometido estos crímenes inadmisibles. Esa es la realidad. Entonces, bueno, pues puesto en contexto, yo creo que estamos siendo muy congruentes y no queremos perder de vista cuál debe ser, en nuestra opinión, la consecuencia real de lo que hemos visto que está ocurriendo en Ucrania y que a México le resulta inadmisible. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación y este enlace desde la ciudad de Nueva York en Naciones Unidas. A ti, Pepe, buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Juan Ramón de la Fuente, el representante de México ante el máximo organismo internacional. Esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional, el presidente de la República ya había hecho un pronunciamiento en ese sentido. Dice que se cuestiona si hay una intermediación para resolver el conflicto, etcétera. Lo dijo de este modo el presidente. Hoy se va a votar en la ONU, porque están proponiendo en el Consejo de Seguridad, y México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, la expulsión de Rusia. Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia, ni estar en contra tampoco. Nos vamos a abstener. ¿Y por qué la abstención? Que también es una postura. Porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación. ¿Para qué es la ONU? ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra y que la gente no siga sufriendo, sobre todo la gente inocente? Es obvio que la instrucción la siguió al pie de la letra de manera puntual el embajador Juan Ramón de la Fuente, con quien acabamos de comentar. Mientras tanto, ¿qué más está sucediendo? Rusia continúa negando los crímenes de Bucha, los que han sido mostrados y han causado estupor en todo el mundo, cuando un tanque ruso, de los tanques invasores, dispara contra un civil inerme y le causa la muerte. El vocero de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en conferencia de prensa, dijo que sin duda el monstruoso montaje en Bucha se debe y es necesario, fue provocado por Ucrania y es necesario que sea investigado. Entre tanto, el presidente de la Duma de Rusia, la Cámara Baja del Parlamento ruso, aseguró que las imágenes son un montaje para la audiencia occidental y que Washington y Bruselas son los guionistas y directores y Kiev es el actor. Dijo, no hay hechos, solamente mentiras.
Sin embargo, los servicios de inteligencia alemanes ha trascendido que interceptaron comunicaciones de radio de militares rusos en las que hablaban de la muerte de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. Esto lo informó el semanario Der Spiegel. Los servicios de inteligencia alemán lograron interceptar comunicaciones de soldados rusos reconociendo su participación en la masacre de Bucha. Recuerden estas imágenes que estuvimos viendo en los últimos días de cadáveres de civiles tirados en la calle, de fosas comunes, más de 400 que estaban directamente asesinados en las últimas horas previas a la retirada de las tropas rusas de Bucha, que es una ciudad que está en la periferia de Kiev, a 35 kilómetros del centro de Kiev, y cuando llegan las tropas ucranianas se encuentran que estaban los cadáveres esparcidos por la calle. José Luis Arevalo, tú tienes más datos de lo último que en la bitácora de guerra, en el parte de guerra. Así es, autoridades de la ciudad portuaria de Mariupol calcularon que 5,000 civiles murieron en la localidad, mientras que Ucrania seguía recolectando evidencia de atrocidades rusas a las afueras de Kiev, de la capital. Una semana después de que las tropas rusas emprendieron su retirada de la ciudad, la capital ucraniana comienza a recuperar ya cierta normalidad. Con más gente por la calle, menos presencia militar y la paulatina apertura de más establecimientos, la capital ucraniana comienza a recuperar cierta normalidad una semana después de que las tropas rusas emprendieran su retirada de la provincia de Kiev. Tras el despliegue del ejército ruso del norte de Ucrania, Rusia se concentra ahora en lanzar una última gran ofensiva en el este del país, donde aspiran a controlar la región del Donbass, además de la asediada ciudad de Mariupol. Aunque las fuerzas armadas rusas abandonaron ya hace varios días la provincia de Kiev, los habitantes de la capital han tardado en confiarse y salir a las calles, que han estado prácticamente desiertas durante los más de 40 días de guerra, plagadas de barricadas y controles militares. Ucrania, el gobierno ucraniano ya le pidió a la población de su zona industrial, que se encuentra en la parte oriental, en la parte este del país, que desaloje cuando aún pueda hacerlo. Y de igual manera invitó a los países occidentales a enviar más armas a la zona. La OTAN debe dejar de lado sus dudas y proporcionar a Ucrania todo lo que necesita para hacer frente a la invasión rusa. Ese es el mensaje que ha llevado el jefe de la diplomacia ucraniana a la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica, insistiendo en un punto. Mi agenda es muy simple, tiene solo 3 elementos: armas, armas y armas. Estamos seguros de que la mejor manera de ayudar a Ucrania ahora es proporcionarle todo lo necesario para contener a Putin y derrotar al ejército ruso en Ucrania. Por su parte, el secretario general de la OTAN hizo hincapié en 2 aspectos: no más reticencias a enviar armas y evitar que la guerra se extienda fuera de las fronteras ucranianas. Bueno, por su parte, en Rusia, el presidente Vladimir Putin acusó al gobierno de Ucrania de retrasar las negociaciones para un alto al fuego. El régimen de Kiev aspira a empantanar al máximo el proceso de negociaciones al presentar cada vez nuevas propuestas no realistas. Esto lo dijo el presidente ruso al canciller alemán Olaf Scholz, según la versión difundida por el propio Kremlin de una conversación mantenida entre ambos el día de hoy jueves. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que Estados Unidos y sus aliados controlan a las autoridades ucranianas y empujan al presidente del país, a Volodymyr Zelensky, a continuar con las hostilidades. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia denuncia que Ucrania presentó su proyecto de acuerdo de paz totalmente distanciado de los compromisos alcanzados durante las negociaciones en Turquía. Sergei Lavrov alerta que de esta manera Kiev dilata e intenta socavar el diálogo bajo las órdenes de Washington y sus aliados. La incapacidad para negociar vuelve a caracterizar las verdaderas intenciones de Kiev. Su línea de retrasar e incluso socavar las negociaciones, alejándose de los entendimientos alcanzados. Vemos esto como una manifestación del hecho de que el régimen de Kiev está controlado por Washington y sus aliados, que están presionando al presidente Zelensky para que continúe con las hostilidades. Precisamente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania,
le está pidiendo a Chipre quitar todos los privilegios concedidos a Rusia. Le pide a Chipre prohibir, por ejemplo, el acceso a la navegación de barcos rusos y poner fin a estos privilegios concedidos a los ciudadanos rusos. La República de Chipre dispone de herramientas de presión contra Rusia. Cierren los puertos a los barcos rusos y a los yates privados. Pongan fin a los pasaportes dorados rusos, a la doble ciudadanía. Es lo que solicita Volodymyr Zelensky. Esto lo dijo en una videoconferencia con el Parlamento chipriota. Entre tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abogaron por extender las sanciones al petróleo y al gas de Rusia. Tras la propuesta de prohibir las importaciones de carbón suministradas por el Kremlin, se especula que los 27 de Europa aprueben un paquete que incluya también la paralización de las transacciones con 4 nuevos bancos rusos y que el cese de nuevas exportaciones sea efectivo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Está llegando el reporte de la Autoridad Sanitaria Federal, según el cual se identifican en las últimas 24 horas 32,000 nuevos contagios de COVID. Ha sido un crecimiento alarmante, un recrudecimiento de los contagios en ese sentido, me refiero. Después de que habían bajado sensiblemente, después de que las autoridades, a través de la Secretaría de Salud, han presumido que estamos en lo que llaman una época de interpandemia, que llevamos 9 semanas a la baja en cuanto a muertes y contagios, pues parece que la realidad está contradiciendo a las autoridades sanitarias, toda vez que hubo el lunes algo así como 4,000 contagios nuevos. Sin embargo, esta cifra comenzó a multiplicarse. Se triplicó materialmente el día de ayer al cierre de la contabilidad. Andábamos en 12,000 y tantos contagios. Le voy a precisar en un momento más el número. Y en este momento ya vamos en 32,000 nuevos contagios este jueves 7 de abril. 32,219 nuevos contagios, para ser precisos, además de 105 muertes. Es lo que llama la atención. La Organización Mundial de la Salud insiste en advertir que no ha pasado el peligro de contagios por coronavirus, que no se ha muerto, que el coronavirus está presente y va a estar presente mucho tiempo todavía, y que nosotros en todo caso tenemos que actuar de manera en que no seamos víctimas de nuevos contagios. Pero esto está demostrando que en México volvieron de ayer a hoy se duplicaron los contagios, más que duplicarse, casi se triplicaron los contagios. Ha venido creciendo esta semana. Vamos a ver qué más dice la autoridad. En un momento más tendremos detalles de la información que proporciona el sector salud. Bueno, nota del día para nosotros. Claro, desde luego lo que le hemos dado ya a informar, es decir, lo ocurrido en Ucrania, lo que está pasando con la Corte. Pero el tema de la Corte es el que tiene en este momento muy preocupados por lo menos a 200 empresas del sector privado, generadoras de energías limpias, que habían interpuesto una controversia constitucional para declarar la no procedencia de la reforma eléctrica actual en cuanto a brindarle la posibilidad a la Comisión Federal de Electricidad de mantener el monopolio en cuanto a producción y comercialización y relegar a estas empresas del sector privado en materia de generación de energías limpias. Le reitero, hoy la Corte dice no procede la inconstitucionalidad, por lo tanto es legal lo que está haciendo en este momento la reforma. Es un hecho que está consumado. La intención de 7 de los ministros de declarar que esa porción de la reforma era inconstitucional por violar el principio de libre competencia y el derecho al medio ambiente, pues quedó frenada definitivamente por la resolución de la Corte.
hay que leerla como un triunfo político del presidente López Obrador y de su principal operador, el secretario de Gobernación, quien ayer tuvo una reunión justamente con el ministro presidente de la Suprema Corte. No cabe duda que algunos interpretarán, ha surtido efecto la presión ejercida por el presidente de la República sobre ministros y ministras del máximo tribunal, que esta semana, sin embargo, pues le dieron varios palos al presidente entre el lunes y hoy. Le eliminaron el candado de su ley de austeridad republicana que impedía a exfuncionarios de alto nivel dejar de trabajar 10 años en cualquier cosa relacionada con el cargo que hayan desempeñado. Altos funcionarios, niveles directivos del gobierno. También invalidó la facultad de disponer a conveniencia, de que el presidente pueda disponer a conveniencia de recursos, de dinero ahorrado por medidas de austeridad. Ya no va a operar, dice la Corte, que esto corresponde única y exclusivamente al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados concretamente. Y también otro golpe que le dieron fue haberle quitado a la Comisión Reguladora de Energía la facultad, que está identificada con el obradorismo, la facultad para frenar fusiones en el sector energético. Esto pensaban algunos analistas, estaba mermando el ánimo de ministros y de ministras por estos hechos presidenciales y los dichos presidenciales nunca vistos, quien dijo, bueno, vamos a ver de qué lado se peina la Corte, o si son ministros de justicia del lado del pueblo o están del lado de los intereses patronales que no representan al pueblo. Fue cuando dijo aquella frase que va a pasar a la historia, no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley, les dijo, lo recuerdo, y esto se mencionó bastante. Bueno, pues resulta que el presidente de la República debe estar muy contento en este momento. ¿Y qué dicen los partidos de oposición, principalmente PAN, PRI, PRD, quienes aseguran, ya hablando de la nueva reforma, la iniciativa de reforma eléctrica que va a comenzar a discutirse en comisiones la semana entrante, dicen ellos que van por todas sus propuestas para contestar la reforma del presidente de la República? Esto es lo que responde la oposición al presidente López Obrador, que está muy animoso promoviendo justamente esta reforma eléctrica, la iniciativa de reforma eléctrica. Maru Rojas, estamos contigo. Adelante, buena tarde. Pepe, cada semana se reúne una sola vez la Junta de Coordinación Política. En esta ocasión han sido 2 las reuniones y dependían de lo que decidiera la Suprema Corte para allanar o no el camino, como ya lo ha hecho con Morena. Para Morena es mucho más fácil con esta decisión de la Corte promover el dictamen, que hoy el único que existe es el del presidente de la República. El dictamen enviado para esta reforma eléctrica es el que está en la mesa de puntos constitucionales y de energía. Las Comisiones Unidas están citadas para el lunes. La reunión a la que se citan a los coordinadores este día, que siempre acostumbran reunirse a las 9 de la mañana, fue a la 1 de la tarde, porque dependían del resultado de la Corte y porque iban a decidir si podían o no sesionar en la Semana Mayor. Si no, bueno, pues a las Comisiones Unidas se les daba plazo para posterior ocasión. El caso es que con el voto ponderado de Morena sabía la oposición que no podían hacer otra cosa y por voto unánime de los coordinadores se va a sesionar en San Lázaro la próxima semana a partir del martes, porque ellos presuponen que el dictamen del presidente se apruebe en Comisiones Unidas el lunes, el martes en el Pleno su publicidad y de ahí los recesos que sean necesarios hasta aprobar esta reforma que se podría ir a la madrugada del jueves. El punto es que la oposición, empezando por Movimiento Ciudadano, que muy temprano su coordinador Jorge Álvarez Maynés dijo que no van a aprobar esta iniciativa tal como está, y posteriormente hizo un último llamado al presidente de la Junta de Coordinación Política al hablar como coordinador priista dentro de la coalición Va por México. Era el último llamado para que reflexionaran. No han presentado ellos su propuesta en la mesa hasta después del proceso electoral analizar este tema de la reforma eléctrica. También Luis Espinosa Cházaro tomó la palabra y dijo, y es que no se valen los descalificativos desde Palacio Nacional porque traidores a la patria son los que no gobiernan, así lo dijo. Ni hay traición a la patria, y traición a la patria es mentirle a la gente descaradamente para conseguir votos a mediados de un periodo electoral,
con una revocación de mandato que está violentando las normas electorales que nos hemos por encima de las decisiones del INE y del TRIFE, y tenemos el país llenos de espectaculares del presidente en una promoción personal, al secretario de Gobernación utilizando los aviones del gobierno federal para hacer una cosa que es hacer campaña por Morena. No va a pasar la reforma, estamos listos para dar nuestros argumentos y no aceptamos el calificativo que pretende ponérsenos desde el Ejecutivo Federal. Y bueno, Pepe, también el que tomó la palabra fue el coordinador de los panistas, Jorge Romero. Dijo que se le preguntó, bueno, ayer Nacho Mier decía que 6 de los 12 puntos presentados por la coalición Va por México podrían ser aceptados. Hoy Nacho Mier dice que podrían ser 9 de 12 puntos, con tal de que la oposición vote esta reforma eléctrica. El panista dijo, son los 12 o no son nada, nosotros no vamos a negociar y no vamos a votar la reforma eléctrica. Así es que al día de hoy no hay consenso, no pasaría la reforma, así lo dice el PAN. La propuesta de la coalición Va por México es integral. Son 12 de 12 puntos. Muchas gracias a todos ustedes. Los 3 puntos que no acepta Morena son los que tienen que ver con la gratuidad a los deciles más bajos de la población que había anunciado en esta conferencia Rubén Moreira. Son 3 puntos porque dicen no hay manera, no hay condiciones incluso técnicas para saber a quién sí y a quién no cobrarles. Están de acuerdo con todo, incluso que la rectoría de la transición a energías más limpias la lleve el Estado, que existan los mecanismos autónomos para vigilar esta producción de energía, que al frente de la Comisión Federal de Electricidad también existan personas especializadas y no solo políticos. En todo están de acuerdo menos en la gratuidad y dicen la oposición así no vamos. En conferencia de prensa, PT, Morena y Verde Ecologista, en voz de Gerardo Fernández Noroña, dice nosotros extendimos la mano, la oposición y la gente se va a dar cuenta, es la que no quiere participar en sacar adelante esta reforma y en dar mejores tarifas eléctricas al país. Nacho Mier dice lo siguiente. Es un mercado de más de 315,000 millones de dólares. Por lo mismo, existen presiones de todo tipo. Estas son las consecuencias de una reforma, la del 2013, que se votó en la oscuridad y de espalda al pueblo. Hoy estamos frente a lo que Winston Churchill señaló. Un hombre hace lo que debe, a pesar de las consecuencias personales. Y bueno, Pepe, decirte que están citados las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía el lunes, el martes ya en el Pleno, la publicidad y hasta que se vote esta reforma eléctrica. Todo apunta a que será rechazada, dicen algunos panistas que al ser rechazada podrían aumentar al día siguiente las tarifas de gas, electricidad y gasolinas, porque ya no se pueden seguir sosteniendo los subsidios y culpar a la oposición de no haber aprobado esta reforma eléctrica y que la gente crea que es porque esta reforma eléctrica no se aprobó y no porque a nivel internacional los precios de los energéticos están subiendo en todo el mundo, menos en México, y se siguen subsidiando con alfileres. Pepe. Muchas gracias, Maru. Gracias por la explicación amplia para entenderle mejor. Que te vaya bien. Estamos pendientes. Buenas noches. Estamos pendientes. Muy buenas noches. Y bueno, se insiste en la posición que están manteniendo los inversionistas, sobre todo extranjeros, también nacionales, claro, en relación con lo que puede ser para ellos la debacle, según dicen. Aseguran que hay en riesgo 23,000 millones de dólares de inversiones por la reforma eléctrica. Esta advertencia la hacen Europa y Estados Unidos. Estamos hablando de que los europeos tienen invertidos 13,000 millones de dólares en el sector energético. El resto los tiene invertidos, otros 10,000 millones los tiene invertidos Estados Unidos. En una carta que envió la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, le advierte que la reforma eléctrica pone en riesgo 10,000 millones de dólares de inversiones estadounidenses, así como la posibilidad de tratos arbitrarios por parte de las autoridades mexicanas. Ante todo esto, y además hay reacción,
los senadores demócratas de Estados Unidos están acusando al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar haciendo un uso político de la Fiscalía General de la República para perseguir a sus enemigos. El 6 de abril pasado, en una carta dirigida al secretario de Estado Blinken, el procurador general Merrick Garland, varios legisladores demócratas también expresaron preocupación por los señalamientos de que el presidente López Obrador y la Fiscalía General de la República están politizando la justicia y poniendo en peligro la independencia de las instituciones democráticas. Esto es lo que tiene como crónica desde Washington Armando Guzmán. Armando, ¿cómo te va? Muy buena tarde. En toda la prensa de Estados Unidos se ha repetido hoy el hecho de que 4 senadores de los Estados Unidos, 4 senadores importantes, se han quejado ante el secretario de Estado, Anthony Blinken, que es como el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y el procurador Merrick Garland, acerca de lo que dicen ellos es la falta de distancia que debe haber entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Poder Judicial en México, y el fiscal general en México y el presidente de la República. Acusan al presidente de utilizar al fiscal general para venganzas personales y para selectivamente perseguir a aquellos que no están de acuerdo con las políticas del presidente de México. Todo esto es muy grave. No es algo nuevo, no es algo que esté surgiendo ahora. Hay varias semanas en las que el ambiente en Washington acerca de México no es el positivo que hay generalmente en esta relación. Tenemos un muy buen embajador, Esteban Moctezuma, que está haciendo un muy buen trabajo, pero hay que recordar que en esta ciudad y en este país no es solamente el presidente el que dicta y el que hace y el que determina el ritmo del país. Aquí el Senado es particularmente importante. 4 senadores del presidente de México, y se refirió a ellos como 4 golondrinas que no hacen verano. Y el presidente tiene mucha razón. Sin embargo, hay que recordar que estos 4 senadores están en comisiones muy importantes. Roberto Menéndez, que es el principal en este grupo, es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Los otros 3 senadores, tanto el senador Ben Cardin de Maryland como el senador Merkley de Oregon, están en diferentes posiciones y en diferentes comités que son importantes en la relación bilateral México-Estados Unidos. Y esto es importante. El otro, Patrick Leahy, es uno de los juristas más respetados en el Congreso de Estados Unidos y con una voz muy fuerte a la que sigue mucha gente. Entonces, hay que recordar que en Estados Unidos no es lo mismo que en México. Aquí los senadores tienen mucho poder, tienen mucha importancia, tienen una voz muy fuerte, y este tipo de cosas hay que considerarlas en México. Este es solamente un desacuerdo más. Ha habido otros, como el desacuerdo acerca de la reforma eléctrica y reforma energética en nuestro país. Hay que mencionarla, hay que hacerla a un lado también. Pero eso está ahí y eso está comiéndose en una forma muy negativa la relación. Y yo lo que te quería contar es que estos senadores son importantes, hay que tomar en cuenta lo que ellos dicen. El gobierno de México determinará si les hace caso o no. Pero lo que sí es importante señalar es que sí son importantes, sí tienen mucha voz y pueden hacer mucho bien o le pueden hacer mucho daño a esta relación bilateral. Y en este momento, ninguno de los 2 países necesita ese tipo de distancia. Pepe. Gracias, Armando. Gracias, saludos hasta Washington con esta información, sin duda que también saca ronchas en Palacio. Por cierto, el presidente hoy en la mañanera llamó mentirosos a esos senadores demócratas de quienes hace relación Armando Guzmán por estos señalamientos. Lo dijo así el presidente. No son, con todo respeto, mentirosos, porque no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña. Es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que nada más son 4. Porque 4 golondrinas no hacen verano. Pero, ¿qué voy a contestarles? O sea, nada.
Esto dijo el presidente de la República por la mañana. Tenemos contacto de última hora con Fernando Cruz, corresponsal de Uno TV Noticias en el Estado de México. Acaba de terminar la audiencia, la primera audiencia en relación con el asesino, presunto asesino del joven Hugo, Héctor Hugo, ¿se acuerda? Bueno, pues, ¿qué ha pasado, Fernando Cruz? Adelante, por favor. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues efectivamente va concluyendo esta audiencia, una audiencia inicial de formulación de imputación bastante extensa, prácticamente 3 horas duró esta audiencia en la que estuvo presente tanto la mamá de Hugo Carvajal como el señor padre, acompañados de 3 fiscales y 2 asesores jurídicos, un fuerte grupo de defensa. Por otra parte salió del penal de Barrientos para ingresar a esta sala penal Mauricio N., de quien estaba acompañado únicamente de uno de sus defensores particulares. Estuvo al momento de iniciar esta audiencia, pues hubo altibajos. Muy importante, tomó la palabra, la primera en tomar la palabra fue la mamá de Hugo Carvajal. ¿Qué fue lo que dice la señora Maurín? Pues bueno, se levantó de su lugar donde se encontraba, miró a los ojos a este presunto homicida y dijo: te perdono, que te perdone Dios, yo estoy tranquila, ya no volverás a ver una lágrima en mis ojos. Pero también, concluyendo la participación de la mamá, se levantó el señor padre. El señor padre, por lo contrario, dijo: no te perdono, ojalá sea justicia, confío en las instituciones y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que se haga justicia. Posteriormente, el señor juez, su señoría, también invitó a las partes a tomar la palabra. Tomó la palabra Mauricio N., este presunto homicida, y mandó un mensaje muy emotivo a los padres de la víctima, de Hugo Carvajal. ¿Qué fue lo que comentó este sujeto durante toda la audiencia? Se mantuvo silencioso, cabizbajo, estaba vestido de azul, ya con el traje de los internos del penal de aquí de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla de Ba. Un mensaje, y lo voy a citar, Pepe, si me permites. A la familia les digo: con nada les voy a regresar la vida. Ayer me entregué a las autoridades, traté de ayudarlo, pero falleció en mis manos. Lamento tanto el fallecimiento, lamento la pérdida del chico. Tenía una vida gigante. Fueron las únicas palabras de este sujeto durante la audiencia, repito, que duró prácticamente 3 horas. Solamente un receso, regresamos de ese receso, y fue para que el juez lo vinculara a proceso por homicidio calificado. Dio un plazo de 3 meses para el cierre de investigación. Al momento de dictar este auto, solamente el Ministerio Público solicitó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, la cual fue concedida. Muy importante, Pepe, la defensa, este abogado particular que llegó a defender a Mauricio N., ya no tuvo nada que decir. ¿Qué va a pasar? Se retoma esta audiencia el próximo 7 de julio. Será el próximo 7 de julio cuando nuevamente Mauricio N. salga de su celda aquí en el penal de Barrientos y vuelva nuevamente frente al juez de control para continuar con el proceso. Al momento de concluir esta audiencia, tuvimos la oportunidad de platicar con el papá, con el señor Hugo Carvajal, y solamente reiteró lo dicho: yo no lo perdono, que no lo perdone Dios, es un perro que asesinó a mi hijo. Fueron las únicas palabras. Al concluir, la mamá, la señora Maurén, ya no quiso hablar, nos dejó con sus asesores legales, quienes solamente reafirmaron el actuar de la Fiscalía, que van a acompañar en todo momento a la familia. Muy importante este dato, Pepe. La mamá también pidió protección, que se le dé protección en su vivienda. El juez se la autorizó tanto para la mamá de Hugo, tanto para el papá de Hugo. Así esta audiencia, Pepe. Una audiencia larga donde queda vinculado a proceso y por lo tanto el juez determina la prisión preventiva oficiosa hasta que hay una nueva audiencia, luego de que se presenten argumentos a favor, en contra,
de aquí a 3 meses es lo que va a durar, lo que ha dicho el juez, debe durar esta investigación. Por lo pronto, Mauricio Mora, el asesino de Hugo Carvajal, está en la prisión de Barrientos y estará un largo rato, hasta en tanto se demuestre su culpabilidad, en todo caso, en la comisión de este delito. Dramática habrá sido, Fernando Cruz, el momento en que la familia tuvo que confrontar al asesino de su hijo. No lo quiero ni imaginar. Así es, Pepe, bastante dramático, emociones encontradas. La mamá de Hugo, la señora Maurien, buscaba a los ojos al presunto homicida. Recordemos que todavía sigue siendo presunto. Lo buscaba a los ojos, él en ningún momento volteó a mirarla, se mostraba cabizbajo. El papá furioso, rabioso, como no lo habíamos visto en estos 3 días que llevamos pues dándole seguimiento a estas manifestaciones, a estas muestras de justicia, pero finalmente salieron satisfechos. Aún falta que determinen la sentencia. Platicamos con el abogado cuál iba a ser la estrategia, si iba a solicitar el juicio abreviado tal vez para que pudiera tener algunos beneficios de este presunto homicida. Sin embargo, dice que lo dejará en manos de la propia fiscalía para que continúen con el caso. La defensa de Mauricio, pues no quiso hablar. Todavía no se sabe qué estrategia va a solicitar, si en verdad va a querer demostrar la inocencia de su defendido, o si va a solicitar, como ya lo comentaba, el juicio abreviado para que pueda obtener ya no la pena máxima, sino que pueda obtener, para que pueda pasar menos tiempo en prisión, Pepe. Fernando Cruz, muy completa toda la información que nos brindas. Gracias por esta colaboración especial a través de Uno TV Noticias con Grupo Fórmula. Te agradezco muchísimo, que estés muy bien. Quedamos pendientes, muy buena tarde. Quedamos pendientes. Así se llevó a cabo, con todos los datos y señales que nos ha brindado Fernando, esta primera audiencia, larga audiencia. No quiero pensar lo que sufren los padres al tener que asistir a esto, y también lo que estará pasando el presunto asesino Mauricio Mora. Vámonos a una pausa, permítame por favor, regresaremos en un momento más. Estaremos en contacto con Luis Carlos Ugalde, con el maestro Alfonso Zárate. Tenemos un contacto con el gobernador del estado de Oaxaca, con Alejandro Murat. Permítame todo esto después de un momento de anuncios. Estamos en este momento enlazados con Alejandro Murat, el gobernador del estado de Oaxaca, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación para una breve conversación, evidentemente periodística. ¿Cómo estás, Alejandro, gobernador? Muchas gracias por aceptar la invitación. Pepe, al revés, agradecerte a ti, a todo tu auditorio. Siempre es un privilegio poder platicar contigo y con tu auditorio. Gobernador, te agradezco mucho, pues después de 2 años, debido a la pandemia de COVID, en fin, se había suspendido de manera presencial la Guelaguetza. Regresa la Guelaguetza, la fiesta más tradicional, más internacional de Oaxaca, sin duda y por mucho. Pues sí, la verdad es que estamos muy entusiasmados. La Guelaguetza significa regalo, entre otras cosas, Pepe, y estamos convencidos de que esta Guelaguetza debe de ser la celebración a la vida. Primero para honrar a las que no están y a los que no están con nosotros, pero especialmente también a los que estamos hoy aquí. Hemos enfrentado 2 años muy difíciles, la humanidad, y bueno, Oaxaca, como sabes, durante mi gobierno enfrentó otro gran desastre natural que también fue el temblor, así que estamos listos, las oaxaqueñas y los oaxaqueños, para poder una vez más compartir la grandeza de Oaxaca, compartir ese gran espíritu que significa pues toda la gran diversidad que tiene nuestro estado, y que bueno, pues estamos listas y listos para compartir con el mundo. Va a haber asistencia presencial abierta al Guelaguetzódromo sin restricciones, salvo las restricciones sanitarias. ¿Ya están preparados los protocolos de seguridad? Por supuesto, Pepe, decirte que estamos con una certificación que se llama Safe Travels. Aquí en Oaxaca lo hemos implementado desde el primer día en que se empezó a liberar
los diferentes semáforos. Hoy Oaxaca está en semáforo verde. Tenemos todos los protocolos por parte del segmento hotelero, restaurantero. Hemos podido ya también tener una vacunación en donde la mayoría de las oaxaqueñas y oaxaqueños tiene por lo menos 2 vacunas. Así que en términos de seguridad sanitaria la tenemos, pero también en términos de seguridad. Quiero decirte que Oaxaca hoy es un estado seguro, la capital es un espacio en donde cualquier persona puede transitar a cualquier hora las calles de nuestro estado para que podamos disfrutar, Pepe, las calendas, callajonear un poquito aquí en la ciudad que pues es mágica, poder conocer pues esa gran diversidad étnica que tenemos, pues 16 lenguas, 122 dialectos. Decía Miguel León Portilla, Pepe, que cada vez que nace una lengua, nace un nuevo mundo. Entonces imagínate cuántos mundos tenemos aquí en Oaxaca, y ahí es donde puedes ver esa diversidad gastronómica. Contigo platicábamos hace no más de un año, año y medio, que ganamos ese premio de las tlayudas, recordarás, y bueno, pues tenemos también la diversidad en nuestros tejidos, en nuestra música, en nuestro arte. Aquí de Oaxaca es el Gran Tamayo, el Gran Toledo, y bueno, pues nosotros estamos listos y listas para poder seguir compartiendo también nuestros usos. Hoy Oaxaca está pues con una gran reactivación económica, y por eso también hay más cuartos de hotel, hay muchos hoteles boutique que estarán listos para recibirlos. También ahora está de moda rentar las casas. Quiero decirte que en todas las plataformas pues ya se está llenando también la renta de casas, así que esperamos pues una gran derrama económica, más de 500 millones. Yo quiero aprovechar este espacio para salir a todo México a presentar la Guelaguetza con los turoperadores, así que vamos a estar en varios estados del país antes del día 25 de julio, que va a ser el primer lunes del Cerro, y el 1 de agosto, que será el segundo lunes del Cerro, pero todo el mes de julio es mes de la Guelaguetza. Y mientras llega esa fecha tan importante, sin duda, y a tu convocatoria y a la convocatoria del pueblo oaxaqueño, pues acudirán muchísimos visitantes. Te quiero preguntar, mientras llega esa fecha, en el camino tienes mucho trabajo político que realizar. Por lo pronto, el próximo domingo viene la consulta ciudadana de revocación de mandato. ¿Está listo Oaxaca para ello? Vienen también, bueno, acaban de pasar elecciones extraordinarias en tu estado, por cierto. Sí, Pepe, quiero decirte que vamos muy bien. Las pasadas elecciones extraordinarias solamente refrendan lo que ya las oaxaqueñas y oaxaqueños hemos decidido, que es la ruta de la paz. Hacer ejercicio de ese gran derecho de votar y ser votadas y votados, porque tuvimos un proceso en paz. Y tú conoces bien Oaxaca, aquí hay más de una tercera parte de los municipios del país. Entonces, compararnos con otro estado es complejo, difícil, porque por lo regular, cuando hay elecciones, hay una alta probabilidad pues de que haya algún tipo de inconformidad. Lo que te puedo decir es de que hemos, a través del diálogo, a través del acuerdo y a través de la voluntad de las oaxaqueñas y oaxaqueños, demostrado que hoy Oaxaca es un estado en donde nos sabemos poner de acuerdo y sabemos trabajar en equipo, y por supuesto esperamos que así se refleje este domingo, y por supuesto también en la elección de gobernador que vamos a tener este año. Exactamente, el próximo 5 de junio, antes también de la Guelaguetza. Tú eres gobernador del PRI. Hay mucha presión de Morena, mucha presión política. ¿Cómo van las encuestas? ¿Vas a lograr transmitir el mando a un priista también? ¿O se va a perder el Estado? ¿O ya estás con Morena? ¿O qué va a pasar, Alejandro? ¿Cómo lo estás viendo tus científicos los que hacen opinadores, en fin, los que hacen mediciones demoscópicas? Bueno, lo primero que yo te tendría que decir, Pepe, es que yo he entregado un estado que hoy es el que más crece del país. Así lo dice INEGI al cierre del último trimestre del año pasado, que hemos entregado un estado que ha podido reducir la pobreza más que todos los estados del país. Hemos ya
bajado más de 2 lugares en los indicadores de pobreza, un estado que es seguro, entre los 10 más seguros del país, y en donde hay gobernabilidad, porque hoy, fíjate qué gran contraste, Pepe. Cuando vemos hoy el país pues con niveles importantes de inseguridad y de falta de gobernabilidad, el estado que pues en la historia reciente tenía esa constante, ha demostrado que se puede poner de acuerdo. Y la mejor manera de poder refrendar mi compromiso es con resultados. Y eso es lo que yo he hecho, es lo que me toca a mí como priista, dejarlo muy claro, porque si el PRI quiere tener argumentos, pues yendo hacia adelante, lo primero que tenemos que hacer los priistas es demostrar con hechos que lo podemos hacer. Así que aquí hay, sin duda, resultados, pero la elección no la decido yo. A mí lo que me toca es generar la atmósfera propicia para que se pueda llevar una elección en paz, y son las oaxaqueñas y los oaxaqueños los que van a decidir. Yo veo una contienda muy competida y por supuesto veo gran empaque de parte del candidato, de los candidatos. Creo que no puedo decir muchas cosas más por este tema de la veda electoral, pero lo que sí te puedo decir es de que yo tengo el corazón rojo, que soy priista y que vamos dando resultados como nos toca y como me toca a mí como gobernador. El PRI en Oaxaca, ¿con qué fuerza se mantiene? Luego de que, pues hemos visto que hay grupos dentro del PRI que hablan de cierta división. Ya viste lo que ocurrió con el gobernador de Sinaloa, con Quirino Ordaz, embajador de México ante el gobierno de España, está por presentar sus cartas credenciales, ya lo corrieron del PRI. Circula la información de que Claudia Pavlovich, quien fue gobernadora del estado de Sonora, fue nombrada por el presidente cónsul de México en Barcelona, posiblemente también sea expulsada del partido, según nos decía el otro día Alejandro Moreno Cárdenas. Eso lo decidirá el Consejo Político del PRI. Carlos Miguel Aiza, quien fue el gobernador que quedó en lugar de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche, ha sido invitado para ser embajador en Dominicana. Si se va y lo acepta, lo van a sacar del PRI. Pues caray, si a ti te invitan a te invita el presidente a algún cargo, también te van a correr del PRI, ¿no? Pues mira, Pepe, yo lo que te diría es que hoy yo estoy enfocado en Oaxaca y sí quiero transmitir un mensaje muy contundente. En Oaxaca hemos sido consistentes en demostrar que son los equipos los que ganan campeonatos. Los resultados que te acabo de comentar, que no los dice Alejandro Murat, los dicen los indicadores más respetados que tiene hoy el país, es porque hemos sabido como gobierno trabajar, por supuesto, con el Ejecutivo Federal y con los municipios. Hoy vemos un país de polarización. Yo lo que te diría es de que vamos a recorrer el país para plantear este modelo, que por eso también vale la pena retomar la Guelaguetza. La Guelaguetza es solidaridad, la Guelaguetza es saber trabajar en equipo, la Guelaguetza es generar diálogo. Y eso es lo que yo creo que espera la población del país, es lo que yo tengo ganas de volver a meter en la narrativa nacional, porque me parece que a partir del odio no vamos a ir a ningún lado. La política debe generar esperanza, no división. La división lleva a destrucción. Lo que debemos de aprender es que la única ruta para el país es la del consenso y la de la construcción. Podemos estar no de acuerdo en muchas cosas, pero lo importante es enfocarnos en dónde sí podemos trabajar en equipo. Y aquí en Oaxaca hay un ejemplo claro, porque hoy todas las grandes obras que se están realizando es porque nos sabemos poner de acuerdo. Y esa es, me parece, la narrativa en la que nos debemos de enfocar, y es en la narrativa que hoy yo estoy enfocado, primero para cerrar en el caso de Oaxaca, segundo para compartir en esta gran gira que vamos a hacer con la Guelaguetza y con los tour operadores, pero yendo hacia adelante es la narrativa que también tenemos que buscar que prevalezca. Si queremos un país que nos dé respuestas a todos y a todas las mexicanas, la única ruta que yo veo es a través del diálogo, del consenso y a través de la unidad nacional. Ese es el mejor México que yo conocí, especialmente cuando fue el temblor aquí en Oaxaca, Pepe. Muchas gracias, gobernador. Gracias, Alejandro Murat, por estar con nosotros y permitirnos de frente así hablar de estas cuestiones, por supuesto, tan tentadoras, tan suculentas como es el tema de la Guelaguetza, claro, pero también el tema político en el estado de Oaxaca.
uno de los estados más hermosos de la República Mexicana, donde se come como en pocas partes. Te felicito, gracias, buena suerte en lo que resta de tu mando. Estaremos en contacto para hablar estrictamente de lo político, si te parece. Por supuesto que sí, Pepe, y espero que nos acompañes a la Guelaguetza, tú y todo tu auditorio, aquí con un buen mezcal, los vamos a recibir. Ten la seguridad. Hasta pronto, gobernador, gracias por la invitación. Nos permite, hagamos una pausa y regresamos con más información. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de ir con el periodista, el maestro Alfonso Zárate y su comentario, los usos del poder, permítame entrar en contacto con Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula. Hubo una conferencia del Instituto Nacional Electoral encabezada por Lorenzo Córdoba, el presidente consejero, en donde está adelantando que ha habido una descarada intervención sistematizada de servidores públicos de Morena que están poniendo en peligro el tema de la revocación de mandato, que va a entregar a la Sala Superior del Tribunal Electoral el resultado de la consulta del domingo y también un informe detallado de las condiciones en las que se realizó el proceso y las irregularidades. Enrique, adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, te saludo con mucho gusto. Fíjate que esto viene desde noviembre, a la fecha se han recibido 172 quejas por violación a la Constitución y normas que regulan la consulta, por lo que se abrieron ya 25 procedimientos por el uso indebido de recursos públicos. Es por ello que, bueno, en el proceso de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues podría anularse ante la intervención sistemática de servidores públicos de Morena, así lo advirtió Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En conferencia de prensa dijo que los consejeros coinciden en que este ha sido un proceso electivo con más injerencia gubernamental que cualquier otro y se ha hecho de manera abierta, descarada, impune y lo que es preocupante. Bueno, esto de lo que dice Lorenzo Córdoba, quien adelanta que el INE, bueno, no solamente va a entregar a la Sala Superior del Tribunal Electoral el resultado de la consulta del domingo, sino un informe detallado de todas las condiciones en las que se ha realizado el proceso y las irregularidades de por medio, por lo que, bueno, en todos los elementos disponibles para que se dictamine pues, de una forma justa y que realmente, insiste, no estamos y no nos han intimidado. Lo que nos preocupa es la forma y las condiciones en las que se va a desarrollar este ejercicio de revocación de mandato. Pepe, el reporte que les tengo. Completo, Enrique Hernández, que te vaya bien y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Está el maestro Alfonso Zárate, él es presidente también del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, es una firma especializada en estrategia de comunicación política. Él escribe Los usos del poder los jueves, léalo en el diario El Universal, el gran diario de México. Alfonso, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bien, Pepe, buenas noches. ¿Qué te parece este asunto? Ya es una desesperación brutal por parte del del consejero presidente del Instituto Electoral, quien señala, bueno, vamos a llevar a cabo la consulta, claro, como debe de ser, y daremos pronto los resultados, tan pronto como se pueda, es decir, la misma noche de manera preliminar y el lunes de manera completa, una vez que concluya. Pero dice, y junto llevaremos al tribunal, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, no solamente el resultado, sino también un informe detallado de las condiciones en las que se realizó el proceso y las irregularidades que se han observado. ¿Qué te parece? Yo creo, Pepe, que tenemos ya muchos antecedentes a lo largo de más de 3 años de este gobierno, de que el presidente López Obrador suele no respetar las leyes si considera que son un obstáculo para un propósito mayor. Son muchas las declaraciones, las instrucciones, y diría inclusive hasta las iniciativas de ley del titular del Poder Ejecutivo con vicios de ilegalidad, y la justificación siempre parece residir en su convicción de que ante un conflicto entre la ley y la justicia habría que optar por la justicia. Pero también está, creo yo, otro hecho, que para López Obrador la instauración de la 4T no puede ser obstaculizada por el armazón normativo, aunque el presidente haya jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Los casos, Pepe, se multiplican. Yo recordaría simplemente cómo decidió modificar la ley para ajustarla a sus caprichos, por ejemplo, para permitir que Margarita Ríos Farjat pudiera ser
la titular del Servicio de Administración Tributaria, hoy es ministra, y Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica. Ninguno de los dos cumplían los requisitos que establecía la ley para esos nombramientos y sin embargo, pues lo más fácil fue, si no cumplen con la ley, cambiemos la ley. Pero quizá la parte más inquietante fue aquel memorándum del presidente de la República que le hizo llegar a 3 miembros de su gabinete, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y al secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en la cual los instruía para no cumplir con la reforma electoral, una reforma electoral ordenada por la Constitución mexicana. Y efectivamente al día siguiente, cuando se le interroga sobre este memorándum, lo que explica el presidente es que si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decídanse a favor de la justicia. Y desde luego que todo esto es muy preocupante. Y lo que hemos visto en torno a este ejercicio de revocación de mandato es realmente un manejo, digamos, muy poco escrupuloso, muy poco prudente de este proceso. La Constitución es muy clara cuando establece que la única institución que puede promover este ejercicio es el Instituto Nacional Electoral, y en donde se le prohíbe a los servidores públicos el participar en este tipo de propaganda, de publicidad. Y simplemente lo que vimos el fin de semana pasado, cuando el secretario de Gobernación se despoja de su condición de hombre conciliador, de hombre prudente, y en vez de esto se va a hacer un mitin y a aparecer como un matraquero al servicio del presidente, y además lo hace transportándose en un avión de la Guardia Nacional y con la participación del gerente de Morena, Mario Delgado, y del titular de la Guardia Nacional. Desde luego me parece que lo que ocurrió el fin de semana es algo muy preocupante, muy lamentable, porque el gran valor de un Estado es el respeto a la ley, el respeto a la norma. Y la reacción del presidente frente a decisiones recientes de la Suprema Corte, en donde prácticamente ironiza que ahora le vienen con la ley como si la ley fuera un obstáculo a sus planteamientos políticos. Todo eso me parece justifica que el Instituto Nacional Electoral haga lo que está advirtiendo, que no solamente va a entregar los resultados, sino también va a entregar las evidencias de la manera en que se ha contaminado este proceso. Muy lamentable, Pepe. Muchas gracias, Alfonso, por este comentario, como siempre, como todos los jueves. Te seguiremos escuchando. Te dejo un abrazo, Pepe. Igualmente para ti. Gracias, el maestro Alfonso Zárate, los usos del poder. Regresaremos con Luis Carlos Ugalde, si me permite, después de una pausa muy breve. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hace un ratito le comentábamos, antes de conversar con Alfonso Zárate, le comentábamos que el presidente de la República, hoy por la mañana, en la conferencia de Palacio, respondió al planteamiento que se ha publicado incluso en medios nacionales sobre la preocupación que hay en Europa y en Estados Unidos por parte de los empresarios industriales, partícipes de actividades para generar energías limpias, señalando que de aprobarse la reforma eléctrica habría situaciones graves desde el punto de vista económico para México, porque tendría que responder a una serie de demandas cuyo monto podría rebasar los 23,000 millones de dólares, una cantidad enorme. Imagínese usted, 10,000 millones de Estados Unidos que reclaman o reclamarían, Europa otros 13,000 millones, a lo que el presidente dijo: ya ve cómo son estos que se la pasan cabildeando, se la pasan señalando que
bueno, pues esto es mucho dinero el que está de por medio, en fin, y el presidente López Obrador dice que no tienen por qué ponerse de esa manera las cosas. El presidente dijo en la mañanera que durante la reunión de la semana pasada con John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático de la administración Biden, amagó con llevar a tribunales pruebas de la corrupción que existen en el sector eléctrico. Esto lo recordó así el presidente hoy en Palacio. De que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción. Y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción. Y tenemos las pruebas. El presidente reprochó que una funcionaria estadounidense, la señora Catherine Tai, en la parte comercial, hubiera enviado una carta al gobierno federal que el mandatario calificó de amenazante, en la cual advierte que la reforma eléctrica violaría el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y tendría importantes costos para México. Hace unos minutos, muy poquitos minutos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha dicho que el gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021 probablemente abrirá puerta a litigios. Vamos a ver qué le contesta mañana el presidente de la República a esta que él llama una presión de los cabilderos. Esto lo viene publicado en varios periódicos. Dice la acción descarada de cabilderos. Lo dijo el presidente, lo tenemos a mano, lo que dijo el presidente refiriéndose a los cabilderos que están haciendo lobbying en el poder legislativo, en fin, para presionar a México, que hay que entenderlos, que se están poniendo de esa manera. Es lo que dijo el presidente de la República, y llama mentirosos a quienes están haciendo señalamientos de que él está utilizando a la justicia para perseguir, etcétera. En fin, así está la discusión. Tenemos lo que dijo el presidente, ¿verdad? Adelante, Polo. No son, con todo respeto, mentirosos, porque no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña. Es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que nada más son 4. Porque 4 golondrinas no hacen verano. Pero, ¿qué voy a contestarles? O sea, nada. Esto es lo que dijo el presidente de la República en torno a estas presiones que están llegando desde la Unión Americana y sobre las cuales el propio embajador estadounidense, el embajador Ken Salazar, dice que está preocupado. En su país hay preocupación por la ley de la industria eléctrica y que probablemente esto abrirá la puerta a litigios. Hagamos una pausa muy breve. Internet, josecárdenas.com. Grupo José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.